todo el tema de fonoaudiología. Recuerden que la fonética estudia a los fonos, es decir, a los sonidos del lenguaje. En cambio, la fonología va a estudiar a los fonemas, ¿ok? Es decir, va a estudiar a los sonidos mentales, denominados fonemas. Ya no el sonido como tal, sino lo que aparece en nuestra mente cuando decimos A, B, C. Entonces, eso se va a denominar fonemas, ¿ok? Y estos van a estar identificados en el plano de la lengua. ¿Por qué? Porque son mentales. Habíamos dicho que una persona, cuando quiere articular el lenguaje, en su mente se representan los distintos elementos. Por ejemplo, está pensando en un árbol, ve la imagen del árbol, pero para formar esto es un árbol, tiene que representar sonidos mentales, la A, la R, la B y así. Por eso se llaman mentales, porque están en nuestra mente, no son físicos. Por eso corresponden al plano de la lengua. Ahora, cada lengua, cada idioma va a tener un sistema fonológico particular, porque si bien yo puedo pensar esto, yo sé que esto es un árbol. ¿Ve? Esto es un árbol en el español, pero en inglés va a ser un tree. ¿Ve? Entonces cambia la forma en la que expresamos y representamos algo en nuestra mente de acuerdo a cada idioma. Ay, perdón. Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito de estas unidades, de estos sonidos mentales. Vamos a hablar de los fonemas. Habíamos dicho que los fonemas van a ser aquellos sonidos mentales que están en nuestra mente, que corresponden al plano de la lengua. Específicamente van a ser la unidad mínima, porque ya no se pueden dividir y además son abstractos porque no son físicos. No podemos ver lo que otra persona está pensando, solo lo podemos imaginar. Entonces son abstractos, ¿ok? Y va a tener un valor distintivo. ¿Por qué? Porque se va a diferenciar de otros fonemas. Ningún fonema va a ser igual a otro, ¿ok? Ahora, estos fonemas se van a concretar en dos aspectos, en la comunicación oral y en la comunicación escrita. En la comunicación oral ya hemos estudiado. Vamos a estudiar los fonos. Por ejemplo, ¿cuál es el fono de esta letra? ¿Cuál es el fono de esa letra? Creo que se le escucha entrecortado. Se le está cortando. ¿Qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, se le escucha mucho mejor. Sí, se Ya, muy escucha. bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el fono de esta letra? Ah, Recuerden, hemos visto de los fonos.
Muy bien. ¿Y cuál es el fono de esta letra? ¿Qué? El fono de la letra. Muy bien. G. ¿No ve? No G, es G. El fono es el sonido, no es el nombre de la letra. Yo sé que se llama G, pero el fono es el sonido de la letra. ¿Cómo suena? Sé que suena como G. ¿No ve? G. Ese es el fono. Ahora, en la comunicación escrita sí vamos a denominar las letras, porque ya vamos a ponerles un nombre a estos sonidos. Entonces sí los vamos a poder utilizar en forma de grafemas. Y el grafema son todas estas partes. Chicos, tengan cuidado con su micrófono, 3 bolivianos. Sí, por ganas. si. Pero sí. A 3 bolivianos. Jorge, Jorge, tu micro está prendido. 5 bolivianos. Sería 8 bolivianos. 5 bolivianos. uy, Cinco no puedo bolivianos. silenciar. 5. Ya, ¿Por está qué bien. Chaca? No. Tu micrófono. Ok, listo. Entonces, 4 la bolivianos. letra, esa representación escrita, la forma en la que nosotros vamos a formar una letra, por ejemplo, si esta es una P, que tiene un redondito y tiene un palito. A esto se va a denominar grafema, a la forma en la que nosotros representamos de forma escrita una letra. Eso es un grafema y se van a conocer como letras. Pero hay que distinguir, la letra es P, pero el fono es P, ¿no ve? P. Y el fonema va a ser aquella representación mental que está en nuestra mente cuando yo pienso en la P. ¿Ok? Entonces, son tres cosas diferentes. Fonema, fono y grafema. Son diferentes. ¿Se entiende? Ahora, para representar a los fonos, habíamos dicho que los vamos a colocar entre corchetes. ¿Ve? Los fonos colocamos a las letras entre corchetes. Eso significa que vamos a tener sonidos. Por ejemplo, el sonido de la G. Un sonido. Pero cuando queremos hablar de los fonemas, ya no vamos a utilizar los corchetes, vamos a utilizar las barras, las barras. Entonces, para representar las letras, usamos barras. ¿Qué representa esto? Que es un fonema. Esto es un fono y esto es un fonema. Fono, fonema. ¿Ok? Ahora, estos fonemas van a tener distintas funciones, ¿sí? Principalmente va a tener el valor distintivo, es decir, que va a tener distintos significados, ¿sí? Cuando reemplazamos un fonema por otro, vamos a cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, en la palabra rata y en la palabra ruta, ¿cuál es el fonema que cambia? La A. Muy bien, la A y la U. Rata, ruta, es la misma secuencia de letras, pero el fonema A cambia por la U. ¿Sí? Entonces se distinguen, se reemplazan. Igual cuando digo vela y cuando digo tela, se pueden reemplazar. Y a través de ese reemplazo que hacemos, vamos a formar todas las palabras. ¿Sí? Ahora vamos a ver los tipos de fonemas. Esto va a ser algo un poquito largo. Tipos de fonemas.
vamos a tener dos tipos de fonemas, los segmentales y los suprasegmentales. Segmentales y suprasegmentales, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, una pregunta. En la función distinta, significado reemplazado, ¿se puede con cualquier letra? Sí, o sea, en realidad los fonemas son uno solo, ¿no ve? Por ejemplo, si yo tengo el fonema R, el fonema A, el fonema T, el fonema A, cada uno es un fonema, cada uno lo puedo reemplazar por otro. Por ejemplo, puedo reemplazar la consonante P, ¿ok? Puedo reemplazar la vocal O y cambios. Puedo cambiar todos los fonemas que yo quiera, así se forman las palabras. Puedo reemplazar las vocales y las consonantes. ¿Otra pregunta? Dice, entonces el grafema es la letra como la escribimos y el fonema es como se pronuncia, digamos, como que sería la M. Ah, ya. No, Por favor. no se olviden lo que hemos avanzado el miércoles. Hay un fono y hay un fonema. Hoy estamos revisando lo que han sido los fonemas. Son tres cosas diferentes. Fonema, ¿ok? Fonema. El fonema, el fono y la letra son tres cosas diferentes. Anoten esto, ¿ya? Fonema, el fonema va a ser, ¿qué es el fonema? Va a ser la representación mental. No lo puedo escribir ahora en la pizarra porque es mental, es totalmente mental. Entonces, digamos, yo les digo, piensen en un pato. Allí ustedes están pensando en una secuencia de fonemas, ¿ok? Que está en su mente, pero no se puede representar porque es abstracto, es único, está solo en la mente, entonces no hay una representación. Ahora, gracias a que nosotros hemos aprendido el lenguaje, a esos fonemas les hemos otorgado un sonido y una letra específica. Por ejemplo, si les he dicho piensen en un pato, entonces en su mente han pensado en esto, ¿no ven? Un patito de color amarillo o algo. En eso han pensado. El fonema es abstracto, está en la mente, no podemos saber qué es o cómo es. Cuando lo asociamos con las letras, recién vamos a decir a un pato. Esto es un P, A, T y O. Este conjunto de símbolos va a formar la palabra pato. ¿Y cómo suena esta palabra? Pato. Entonces, ¿qué es el fono? Las letras son la forma en la que escribimos, los palitos, las rayitas, las marcas físicas. El fono es el sonido de cómo suena cada letra. Pato. Pato. Cuando yo les digo piensen en la palabra pato, he utilizado los fonos y en su mente ustedes han comprendido fonos que van a representar a los fonemas, ¿ok? Es abstracto el fonema, es abstracto. Si no usáramos fonos y letras, no podríamos entender a los fonemas, ¿ok? Son abstractos. ¿Se entiende? Cada uno de estos va a ser un fonema. Fonema, 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 pero están en nuestra mente. ¿Se entiende? Sí, Lidia, gracias. Muy bien, no se van a confundir, son tres cosas diferentes, pero van juntas, por eso a veces es que es lo mismo, no, no es lo mismo, pero claro que van juntas, porque no podemos pensar en algo que no sabemos cómo se llama, ¿no ve? ¿Qué será esto? Por ejemplo, si les doy, voy a dibujar algo en esta parte, ¿ok? ¿Qué es? Una
Es difícil, ¿no ve? Porque si yo no lo represento, no voy a poder entender qué es eso. En cambio, si yo les digo, chicos, esto es, no sé, una galleta. Recién cuando lo junto con los fonos de galleta y yo sé cómo se representa esas letras de galleta, recién va a tener un sentido. Por eso se dice que los fonemas son abstractos y van juntos a los fonos y las letras. Si no, no sabríamos representar en nuestra mente qué es eso, no podríamos denominar las cosas. ¿Ok? Entonces, por eso van juntos. Pero vamos a ir revisando detalle a detalle. Los fonemas obviamente se van a representar con las letras, por eso es que van juntos, pero son la representación mental de esas letras, la representación mental. Y vamos a hablar de dos tipos de fonemas, los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Primero los segmentales, los otros los vamos a ver el viernes. Los fonemas segmentales son aquellos que se pueden dividir. Por eso segmentales, porque se pueden segmentar uno, otro y otro, ¿sí? ¿Para qué vamos a dividirlos? Para que los podamos analizar, para que los podamos dividir en vocales, en consonantes, como en este caso de todo el abecedario, ¿sí? Son fonemas segmentales. Y hay fonemas consonánticos y fonemas vocálicos, que no es nada más que las consonantes y las vocales. Por ejemplo, en los fonemas consonánticos, cada uno de los fonemas va a tener una forma, una característica particular que lo hemos visto el día lunes, ¿no ve? Cómo se mueve nuestra boca, qué necesitamos para que se produzca este fonema. Entonces se los llama fonema consonántico. Por ejemplo, cuando yo quiero escribir la palabra belleza, si yo quiero escribir la palabra o pensar en la palabra belleza, voy a tener que utilizar la letra B primero. ¿Y qué es la letra B? Va a ser una letra bilabial, oclusiva y sonora. ¿Qué significaba bilabial? Que usaba Bien, ambos labios. muy bien. Que había un funcionamiento del labio superior y del inferior. Bilabial. Entonces, para la B necesito juntar los labios. ¿Qué significaba oclusivo? Que algunos órganos se cerraban y luego se abrían. Muy bien, Ana Sofía, excelente. Oclusivo es que se cierran primero y luego se abren los órganos internos. Ahí se están cerrando, pero para que salga el aire se abren, ¿ok? Y luego tenemos los sonoros. ¿Qué significaba sonoro? Se hace uso de las cuerdas vocales. Muy bien, excelente. Hacemos uso de las cuerdas vocales, van a vibrar, ¿no? Específicamente, las cuerdas vocales vibran en los sonidos sonoros. Entonces, por ejemplo, solo la B tiene todos estos procesos. Es bilabial, es oclusivo al mismo tiempo y es sonoro. Ahora vamos a la segunda letra. ¿Dónde está la E? Solo hemos analizado la B, ahora tenemos que analizar la E. Ah, aquí no está la E. Ya, vamos a la L. Debe estar. Ah, no, es que estas son consonantes. La E debe estar en las vocales. Ok, bueno. Podemos ir analizando cada una de ellas, ¿no ven? La E, la L, la otra E, la Z. Esta es la Z, ¿no? Que es interdental y fricativa, como cuando digo belleza, belleza, ¿ok? Belleza. Ese es el sonido de la Z. Entonces, son formas en las que nosotros podemos analizar cada fonema, cada uno, cómo es que se generan. Por eso se llaman fonemas, porque vamos a analizar cada uno. Ahora, hay muchos fonemas,
¿sí? Principalmente vamos a tener 19 fonemas porque hay 19 consonantes en el castellano y 5 vocales, ¿no ven? Entonces, en total, por eso hemos dicho que tenemos 24 fonemas, que son las letras del abecedario. Ahora, vamos a explicar, y aquí se va a entender mejor, cómo es que estos fonemas están unidos, no se pueden separar de las letras, van relacionadas con las letras. Cuando nosotros aprendemos a escribir en el kinder, nos muestra la profesora, esto es una A, esto es una B, esto es una C, nos muestra y al mismo tiempo nos presenta el sonido. Si solo nos mostrara la letra y no nos dijera cómo suena, solo memorizaríamos cómo se ve, cómo se ve. No podríamos hablar porque no sabríamos cómo suena. Por eso es que el fonema va unido a la letra. Sí o sí lo tenemos que representar. ¿Sí? Ahora, la relación entre fonema y grafema es bastante interesante porque hay una correspondencia siempre. Les decía que van juntos, tienen que ir juntos para que nosotros podamos tener un lenguaje adecuado, escrito y hablado. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del fonema A, lo vamos a representar de esta forma. A. Y con dos rayitas, porque eso representa que es un fonema. Si quiero representar a su sonido, ¿cómo lo voy a colocar? Entre corchetes. El sonido entre corchetes. Pero fonema solo con las rayitas. Fonema, voy a anotarlo aquí para que no se confundan. Entonces, este es un fonema. En cambio, lo que está entre corchetes es un fono. Fono. Pero hacen referencia a la misma letra, solo que son dos partes, una parte mental y una parte del sonido, ¿ya? Ahora, este fonema tiene que estar unido a un grafema, porque si no, yo no les podría mostrar qué letra es. Necesariamente he tenido que escribir. Por eso se dice que los grafemas tienen que estar escritos, unidos a ambos. Entonces, ¿cuál es el grafema? El grafema va a ser esta representación que yo he hecho de la A. Su colita, su pancita, todo eso es la A, ¿ok? Entonces, ese es el grafema. Y es lo mismo, por ejemplo, el fonema B va a tener dos grafemas, porque el sonido de la B puede representarse tanto con la B labial o con la dentilabial. O el sonido de la E, el fonema de la S. Yo sé que cuando digo sapo, utilizo una S, pero hay algunos momentos en los que también van a ser esta forma de la S, también va a ser representado en la letra C. Por ejemplo, cuando digo cigarro, cigarro, es lo mismo, ¿no ves? Cigarro, sapo, suena como depende de las otras vocales que lo acompañan. Y a veces puede ser, por supuesto, puede ser una C normal, casa, pero este sonido de las a veces acompaña. O la X, cuando digo xilófono, es muy parecido del xilófono, ¿no ve? Entonces, acompaña. Y así, tenemos todos estos fonemas y estos son sus respectivos grafemas. En el caso de las vocales, solo tienen un grafema porque son fáciles de identificar, ¿no ve? Incluso en el tema de la I, en el alfabeto latinoamericano, vamos a tener la I como tal y la Y. Cuando digo reina, a cuando digo rey, ¿sí? Tienen el mismo fonema, la I, pero su representación escrita, es decir, la forma en la que se escribe es diferente, aunque suenen igual. ¿Se entiende? Sí, Licen. Muy bien. Ahora,
Para que quede claro y que no se confundan al estudiar, los fonemas tienen una representación abstracta. Se parecen, por supuesto, a los grafemas. Por ejemplo, la A, su fonema es exactamente igual a la agrafema. No varía nada. Pero si ustedes miran con detalle esta tablita, la miran con mucho detalle, y voy a ampliar algunas partes de la tablita, se van a dar cuenta que estos fonemas no son las letras que conocemos. Estas letras, los grafemas, toda esta columna de grafemas, sí son letras que conocemos y utilizamos. Todas estas son las que conocemos y utilizamos. ¿Ok? Conocidas. Pero lo que está en el lado del fonema, en esta parte, en algunos casos es igual, pero en otros, por ejemplo en esta C, ¿por qué tiene un sombrerito ahí arriba? O en el caso de la ñ. En el caso de la ñ también no tiene su sombrerito conocido, tiene otro tipo. O en el caso, este es de la Z, igual que la Z está representada por un círculo y una raya. Estos fonemas se utilizan para representar a los grafemas, no son lo mismo. Son muy parecidos, pero en algunos sonidos, especialmente los sonidos complejos, cambian, ¿ok? Cambian. Esto lo estudian los lingüistas. Ellos tienen que memorizar todo, cómo se escriben estos fonemas, cada uno de ellos. Si es como si aprendieran otro abecedario, porque así se denomina. El fonema de la che se representa así. Y como solo es una representación mental, sé que se escribe así en la vida real, digamos. Choza, chico. Solo es una representación para estudiar el sonido, para estudiar cómo lo tengo que pronunciar. ¿Se entiende? Sí, Ligen. Ah, ya, muy bien. Entonces, traten de memorizar cómo se ve. No son muchos los que cambian, los demás son iguales, ¿no? Entonces, no es muy complicado memorizar esta lista, pero capten las diferencias para que no se confundan. Si les ponen, por ejemplo, esta C con su sombrerito arriba, ¿qué van a decir? Ah, es un fonema. ¿Ok? Ahora, además de esos sonidos, cada letra va a tener un sonido. Sé que la C puede sonar como S y también puede sonar como K, ¿no ve? Casa, cigarro, es la misma letra C, pero cambia cómo se entiende. Entonces vamos a revisar algunos casos especiales. Aquí esta tablita les va a ayudar a entender cómo podemos formar distintas palabras. Por ejemplo, en la palabra gato, tengo el fonema G. Y aquí me está diciendo que va a sonar como G estas letras G, G y G cuando hay estos casos. Cuando está antes de la A, por ejemplo, ga. Cuando está antes de la E, por ejemplo, si quiero decir mm, gerente, entonces suena como G, ¿ok? Por ejemplo, gato. O en el caso de la EI, voy a decir guerra. ¿Sí? Entonces, estas reglas son conocidas, ya las conocemos, las hemos aprendido en primaria. Entonces, solo es que tomen conciencia de por qué tenemos tantas formas de pronunciar la G. Pero va a sonar como J, por ejemplo, cuando tengo que entregar o colocar algunas letras por encima o por detrás. Depende de las consonantes y vocales que coloque, cómo ordeno mis palabras. Y estas son reglas generales. Por ejemplo, puede sonar, aquí suena como G, pero puede sonar como J cuando yo quiero hablar, por ejemplo, de agente. Es el mismo fonema.
pero su sonido varía. ¿Ve? Entonces, esta G ya no suena como G, suena como J. Suena como J. Agente, ¿sí? Son formas en las que nosotros cambiamos los sonidos de las letras. Esta parte es muy sencilla porque nosotros ya hemos aprendido, porque sabemos español, ¿no? A los que no saben, por ejemplo, cuando ustedes están aprendiendo otro idioma inglés, se equivocan mucho en los sonidos, ¿ve? Porque no saben cómo se pronuncia. Y es bien difícil. Para una persona que no habla español, tiene que memorizar toda esta tabla. Pero para nosotros es fácil porque ya hemos aprendido. Sé cómo se pronuncia la palabra rata. No tengo que pensar, ya sé que es rata. Sé que suena como fuerte cuando comienza la palabra con esta letra, rata. Entonces, esta tablita es nada más para que tomemos conciencia de cómo son los sonidos. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, eh, de todos estos elementos de los fonemas, tenemos que recordar algunos casos que son como que casos complejos, que a veces incluso a los que hablamos español nos causa problemas porque es parte de nuestro abecedario y a veces sí nos podemos confundir, incluso para los que hablamos el idioma, porque es difícil, es difícil. Principalmente errores ortográficos vienen de acá. Por ejemplo, el caso único. Caso 1. El único fonema es representado por varios grafemas, es decir, una misma letra, un mismo sonido va a tener varias formas de escribir, ¿no? Por ejemplo, les decía lo de la K, de la C, de la Q y de la K. A ver, hagan el sonido de la K, de la Q y de la K. El sonido. K, Q, K. Son iguales, muy parecidos, ¿no ves? Son muy parecidos. Este fonema, que es el fonema de la K, porque así se lo representa, tiene distintas formas de representarse cuando escribimos. Uno va a ser la C, otro va a ser la Q y otro va a ser la K. Entonces, C, Q y K tienen el mismo fonema, la K, ese sonido. La C igual va a tener otro fonema que es con la S, ¿no ve? Pero en este caso va a tener estas tres representaciones, ¿sí? La K, el fonema K tiene tres formas de escribirse y las tres suenan muy parecidas cuando están en el lugar correcto. Cuna, queque, kilo, ¿sí? El caso 2. En el caso 2 vamos a ver al revés, un único grafema va a estar representado por distintas formas igual de grafemas. Por ejemplo, cuando digo el fonema G, este fonema, que yo sé que suena como G, lo puedo representar como goles, como el sonido de la G, pero también puede sonar como una J, ¿no ve? J, J. Es el mismo grafema, la misma letra, pero va a tener varios fonemas. Esta parte creo que está mal. Esto lo van a borrar, ¿ok? Va a estar representado por varios fonos y fonemas. Tiene distintos sonidos. La G suena como G a veces y a veces suena como J. ¿Ve? Entonces tiene varios, pero es un único grafema, al revés que este. ¿Ya? Y el caso 3. En el caso 3 vamos a tener casos muy excepcionales. Por ejemplo, cuando juntamos la X o la CC, ¿sí? Estos dos casos son bien interesantes
Porque si bien vamos a utilizar el mismo grafema cuando quiero decir la palabra acción, esta primera C va a sonar como k, ac, ac, pero esta segunda C va a sonar como s, acción, acción. Entonces va a tener dos sonidos diferentes, ¿sí? Y van a estar en lado a lado. O cuando digo taxista, taxista, voy a utilizar solo la X, pero esta X no va a sonar como S. Primero va a sonar como K, tac, tac. Y luego recién va a sonar como S, taxista. Entonces son casos especiales. Y en el caso 4, acuérdense que es de la letra H, que es bien interesante porque esta letra existe, pero no tiene sonido. No tiene una representación fonética porque no tiene sonido. Sí, existe en su grafema, sé que la H es esta letra, pero no tiene sonido. Entonces, cuando yo quiera representar, por ejemplo, esta palabra hábil, quiero representarlo con fonemas, no tengo que escribir la H. ¿Por qué? Porque no tiene sonido, entonces no la escribo. Directamente pongo hábil. Ahora, sin la H, porque la H no tiene fonema. No tiene fonema, se van a acordar. Como no tiene sonido, no tiene fonema, aunque tiene grafema. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, chicos. Ahora, ¿por qué hay estas palabritas, cuando nosotros vemos aquí? Esta es la forma en la que se tiene que representar cada palabra. Ustedes han debido notar que en los diccionarios, especialmente de otros idiomas, hay al lado de cada palabra hay dos barritas que nos dice cómo es su pronunciación. Entonces nos ayuda a entender cómo se pronuncian, ¿ok? Entonces solo es lo mismo, significa el significado no cambia, cambia cómo se debe pronunciar, ¿ok? Entonces eso lo van a ir repasando. Ya, muy bien. Hemos terminado el contenido de hoy. El viernes vamos a revisar los fonemas suprasegmentales. ¿Tienen alguna pregunta? Les hacemos una pregunta de la tabla que nos mostró como reglas generales. Usted nos dice que tal vez tendríamos que aprendernos, ¿verdad? Todo los fonemas y los grafemas, ¿verdad? Sí. No es un contenido que es solo ejemplo. Esta tabla de relación entre fonema y grafema, sí, lo tienen que ir memorizando, pero no es difícil, porque recuerden que todo es parecido y todo ya lo hemos aprendido. Tal vez nunca nos han enseñado que el sonido de la che se representa con una C y su sombrerito, pero ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tienen que memorizar? Por ejemplo, la C. Tienen que memorizar la H, que no tiene fonema. Tienen que memorizar la L, la doble L, porque suena como L. Este es su fonema. La ñ, la R, porque hay dos tipos de R. La R normal de carro, pero hay otra R, que es la R, ¿no ve? La de rol, carro, la que es vibrante. Y la Z. ¿No ve? Son las únicas, después todas son iguales. Solo tienen que identificar cómo suenan cuando están junto a distintas vocales o consonantes. Esas tienen que memorizar. Está bien, dicen gracias. Súper. ¿Otra pregunta, muchachos?
Lisa, yo tengo una duda. Adelante. Em, el fonema es la imagen mental que tenemos, ¿verdad? Sí. El fonema es esa imagen mental que cuando, digamos, cuando yo les digo que piensen en, a ver, déjenme ver. Es que si les digo, ya voy a utilizar fonos y se van a confundir, por eso no les podría decir, pero les puedo dibujar. Sí, esa es mi Bien, consulta. Es que dice que la H no tiene fonemas, ¿verdad? Entonces, no sé, cuando uno habla del H, se imagina prácticamente la letra H. Esa era mi duda, no sé. claro. Es que en realidad son unidades indivisibles. Por ejemplo, la H no tiene fonema porque los fonemas están representados con los fonos. O sea, yo sé que si yo les digo piensen en una llama, estoy utilizando sonidos. Si yo no utilizara sonidos, no podríamos nosotros entender que en sí o sí o usamos sonidos o usamos grafemas, o sea, usamos fonos o grafemas para representar a los fonemas. No se puede representar a los fonemas sin sonidos o sin letras. Por ejemplo, si yo les digo, piensen en el fonema, no hay forma en la que les pueda comunicar. Pero si yo les digo, piensen en el fonema A, ya estoy utilizando un fono, pero ya sé que hace referencia a la A, en la forma en la que la A puede ser una letra, ¿no ve? Porque la he aprendido. No hay forma de representar a los fonemas sin que estén escritos y sin que usemos la voz. O usamos la voz o usamos lo escrito o ambas, pero sin eso no sería imposible porque no puedo transmitirles mentalmente, ¿no ve? Por eso se utiliza esta clasificación de los fonemas, porque son representaciones. Incluso las representaciones de los fonemas, aquí están utilizando grafemas, letras escritas con sus características, ¿no ve? Entonces, es un poco complejo porque es bien subjetivo, pero ese es el ejemplo, ¿no? O sea, no puedo representar a un fonema sin utilizar grafemas o fonos. Ok, muchas gracias, Lisa. Súper. Lisa, por favor, ¿podría pasar las diapositivas desde el principio de la clase, o sea, de este fonema, creo, por favor? Hay como chicos, desde coordinación saben que no se puede enviar el material, que lo van a encontrar en la plataforma Moodle. Seguramente ya van a subir el contenido, pero espero que hayan sacado las capturas o los apuntes, que es importante. ¿Ok? Entonces, memoricen la tablita, traten de revisar todos los contenidos que hemos visto y hagan el ejercicio de articularlos como fonemas. Recuerden que son diferentes a los fonos y son diferentes a los grafemas, pero los tres están vinculados, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a pausar ahí la clase. El día viernes vamos a avanzar el otro tipo de clasificación de los fonemas, que no es muy largo, pero sí es diferente, entonces estudien esta parte y los fonemas suprasegmentales los vemos el viernes. ¿Ok, muchachos? Muy bien, entonces nos vemos el viernes. Que tengan un buen día, estudien bastante y hasta el viernes, chicos. Hasta luego, Hasta Lisa. luego. Hasta luego, Lisa.